todos en un nuevo destello en el que os quiero hablar de consultas. Consultas que por sus requerimientos podríamos llamarlas complejas. Voy a definir una consulta compleja como aquella consulta que no se puede realizar en un único paso. Este no es un término oficial, es un término que yo he acuñado para poder definir aquellas consultas en las que voy a precisar de 2 o más pasos para poder obtener la información. Para ilustrar este tipo de consultas voy a recurrir a nuestro amigo MacPegasus, que me mostraba la situación que os voy a explicar en el destello y a quien se lo debemos. Vayamos con el ejemplo. Tenemos una situación muy habitual de cualquier programa de gestión en la que disponemos de unos artículos que tienen un lote. Lo hemos simplificado al máximo para el ejemplo, pero en la realidad sería muchísimo más complejo porque tendríamos que ir arrastrando también cantidades y otros posibles campos como fecha de caducidad, por ejemplo. Pero para ilustrar lo que os quiero contar hoy nos vale. Hemos preparado solo 2 tablas. La primera tabla es una tabla de artículos que contiene un ID de artículo y un nombre de artículo. La segunda tabla sería una tabla de lotes en la que encontramos el ID de artículo, el lote y el estado. O está abierto o está cerrado el lote. La necesidad es crear una consulta de búsqueda en la que se nos muestren los lotes que están activos. Hasta aquí no hay ninguna complejidad, pero esta va a ir increciendo según vayamos aumentando los requerimientos. En mi consulta necesito que se muestren todos los artículos, tengan o no tengan lote. La parte más importante para resolver las consultas complejas es ir detectando cada necesidad de forma individual. Si nos fijamos bien, yo he puesto 3 condiciones. Aquellos artículos que tienen un lote abierto, como pueden ser estos. Aquellos artículos que tienen un lote cerrado, como puede ser este, o aquellos artículos que nunca han tenido un lote. Estas 3 condiciones es lo que hace que sea una consulta compleja. Como nos ilustra nuestro amigo MacPegasus, no resulta sencillo y probablemente tampoco resulta posible realizar todo esto en una única consulta, por lo que lo simplificamos paso a paso. Cada requerimiento va a ser una consulta. Así, la primera consulta contiene todos los artículos que tienen lotes abiertos. Y lo puedo saber fácilmente por el estado abierto de los lotes. La segunda consulta es la que tienen un lote cerrado, que simplemente son las que el estado es falso. Le he añadido aquí un campo lote en blanco y un campo estado en blanco para que tengan también 3 columnas como el resto. Aquí me sacan los artículos que alguna vez han tenido lote pero lo tenían cerrado. Por último, me faltarían aquellos artículos que nunca han tenido un lote, por lo que haré una consulta que nos muestre todos los lotes y el estado sea nulo. Es decir, he hecho una con el estado sí o true, verdadero, una con el estado no o falso y otra con el estado nulo. Me saca el artículo que nunca ha tenido un lote. Ahora sí que tengo 3 consultas sencillas que cada una cubre uno de los requerimientos que yo he puesto. Para conseguir el resultado esperado voy a tener que crear una consulta definitiva. Es a la que Rafa ha llamado artículos requeridos. Y lo que hace es incorporar las 3 consultas. Fuerza la combinación para que aparezcan todos los artículos y solo aquellos que aparecen en cada una de las consultas. Así tenemos el resultado obtenido. Artículos que tienen lote y están abiertos, artículos que han tenido lote y están cerrados y artículos que nunca han tenido un lote. Habéis visto, como muchas veces no es posible resolver nuestras necesidades en una única consulta y necesitamos dividirlo en múltiples consultas. Para los amantes de VBA hemos preparado el mismo cálculo mediante código. Lo último que habría que comprobar antes de elegir un método u otro es cómo se comporta cada método con muchos datos que analizar. En nuestra web encontraréis un descargable con el ejemplo que os acabo de mostrar. Y ya sabes, a veces es más sencillo dividir el problema en pequeños problemas. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.